tal? En este video vamos a empezar con el curso de análisis matemático en RN. Y bueno, sin más, a empezar. Vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es una métrica. Una métrica nos va a poder ayudar a medir distancias entre dos puntos cualesquiera de RN. Y vamos a ver. Damos primero el espacio de RN euclidiano y damos una función, esta que está acá, que va del producto cartesiano de Rn con Rn a R. Entonces decimos que es una métrica para Rn si cumple lo siguiente: que la distancia para cualesquiera de dos elementos de Rn sea mayor o igual que 0, que la distancia entre cualesquiera dos elementos sea 0 si solo si estamos hablando del mismo punto. Nociones básicas que conocemos, ¿no? Digamos, aquí tenemos un punto X, aquí tenemos un punto Y. Y bueno, exigimos que la distancia de aquí para acá sea positiva, que la distancia entre esos dos puntos sea 0 si solo si son el mismo punto. Luego además pedimos que la distancia de X a Y sea la misma que de Y a X. Y por último, la desigualdad triangular. Veamos que aquí damos un punto Z y lo que conocemos intuitivamente. Veamos que la distancia de X a Y va a ser menor o igual que la suma de estos dos. Son cosas que intuitivamente nos parecen aceptables, ¿no? Bueno, ahora, ya que definimos una manera de medir distancias entre cualesquiera dos puntos de Rn, vamos a ver. Necesito mover esto para acá un poco. Ok, creo que me estorba un poquito esto para grabar, pero bueno, vamos a ver. Otra definición. Sea X un elemento de Rn y un epsilon mayor que 0. Un epsilon mayor que 0 es un número cualquiera, pero claro, mayor que 0. Definimos la bola centrada en X y de radio epsilon, denotada por B entre paréntesis X, epsilon. Nuevamente, es la bola centrada en X y de radio epsilon y la definimos como el conjunto de los elementos en Rn tales que la distancia de X a Y es menor que epsilon. Es decir, yo voy a definir, aquí me voy a dar mi X y la bola centrada en X y de radio epsilon no van a ser más que todos los puntos que estén a una distancia menor que epsilon. Son todos los puntos que están acá, todos estos puntitos, excepto, digamos, intuitivamente los de la frontera, que por el momento no. Vamos a ver más adelante que la frontera tiene otro significado, pero intuitivamente veamos que no contiene los bordes del disco. Son todos los puntos que se encuentran a una distancia epsilon de nuestro centro, que es X. Bueno, ya tenemos lo anterior. Vamos a comenzar ahora con otra definición. Una definición sumamente importante para avanzar en el análisis matemático de Rn, que no es más que la definición de un conjunto abierto. Vamos a dar un conjunto cualquiera de Rn. Decimos que A es un conjunto abierto si para cada X en A existe un epsilon mayor que 0, tal que el disco centrado en X y de radio epsilon esté completamente contenido en A. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar un conjunto cualquiera, conjunto A, y vamos a decir que es abierto si para cada X, digamos este por acá, yo puedo hallar un radio epsilon mayor que 0, tal que este disco centrado en X y de radio epsilon esté completamente contenido en este conjunto A. Eso es básicamente. Ahora, de lo anterior, de la definición anterior de bola o de disco, porque pues también a esto se le suele llamar bola centrada en X y radio epsilon, igual se le suele llamar disco. Es solo notación y solo un nombre que se le asigna. Ahora, vamos a demostrar un pequeño teorema, vamos a anunciar un pequeño teorema que dice lo siguiente. Vamos a ver, teorema. Vamos a ver, sea A un subconjunto de Rn. Ok, aquí me equivoqué. Vamos a ver.
Lo que queremos mostrar básicamente es de que la bola centrada en X y de radio epsilon es un conjunto abierto, entonces vamos a dar un sea X perteneciente a Rn, sean X y epsilon mayor que 0. Entonces el disco centrado en X y de radio epsilon, o la bola, pero aquí vamos a manejar por comodidad del disco. Vamos a denotarlo como una letra D. El disco centrado en X y de radio epsilon es un conjunto abierto. Y esto es muy sencillo de demostrar. Solo vamos a demostrar esto en este video y va que para acabarlo, para no dar tanta información en este video. Y en el siguiente vamos construyendo la teoría. Ok, vamos a ver. Una disculpa por los errores que pueda tener. Es la primera vez que hago uno de estos videos. Entonces vamos a ver qué tal sale. Ok, me tomo un punto en Rn, este punto que se llama X. Y considero el disco centrado en X y de radio epsilon. Vamos a ver. Hacerle, ok, mejor les pido un poco de paciencia. Vamos a ver, aquí está. Ahora sí. Vamos a empezar a trazar el disco centrado en X y de radio epsilon. Queremos mostrar que este conjunto es abierto. Bueno, y para ello no vamos a utilizar nada más que lo que hemos enunciado acá, la definición de métrica y la definición de conjunto abierto y lo de disco. Ok. Primero, tenemos que ver que para cada X en el conjunto, que en este conjunto que queremos mostrar que es abierto, existe un epsilon mayor que 0, tal que pasa lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a dar un punto en el conjunto que queremos mostrar que es un conjunto abierto. Sea Y perteneciente al disco centrado en X y de radio epsilon. Vamos a ver. Arbitrario. Ay, un segundo. Vamos a ver cómo puedo hacer que esto se vea mejor. Arbitrario, pero fijo. Ok, me tomo un y acá. Esta sería la X. Me tomo un elemento y acá. Veamos, como Y pertenece a este conjunto, veamos que por cómo lo definimos, tenemos que, como Y pertenece al conjunto, significa que la distancia de X a Y es menor que epsilon, ¿no? Entonces, bueno, notemos que epsilon, ay, aquí cometí un error, changos. Una disculpa nuevamente. No tengo mucha experiencia usando esto, pero vamos a ver. Notemos que epsilon menos la distancia de X a Y es mayor que 0, ¿no? Así pues, podemos definir un R como epsilon menos la distancia de X a Y, ¿no? Acabamos de construirnos un radio R. Es decir, me estoy tomando... ¿Cómo lo podemos hacer intuitivo? Mejor vamos a mover este Y que está acá. Lo vamos a mover para que se vea muy muy intuitivo lo que se va a hacer. Esta es la X, esta es la Y. Supongamos que está acá. Y lo que estamos diciendo, bueno, vamos a tomarnos que el radio un radio que vamos a proponer sea epsilon menos la distancia de X a Y, que básicamente es una cosa por acá, ¿no? Y esto es R. Ok, bueno, ahora queremos ver que este conjunto, el disco centrado en X y de radio epsilon, no olvidemos esto, es un conjunto abierto. Entonces tenemos que ver que para cada elemento en Y existe un epsilon mayor que 0, tal que el disco centrado en Y, en este caso, a lo que queremos llegar es lo siguiente. Es a lo siguiente. Acorde a la definición. ¿Sale?
está completamente contenido en el... Bueno, de algún radio. Aguas acá. Aguas acá, aguas acá, aguas acá. Aquí, ok. Vamos a ver. Queremos ver que el disco que vamos a construir centrado en Y y con el radio que acabamos de encontrar esté completamente contenido en el disco centrado en X y de radio epsilon. Esta es la idea para mostrar que el conjunto es abierto, ¿no? Esto viene de la definición. Aquí nada más veamos que A no es más que el disco centrado en X y en radio epsilon. Y pues este es el disco centrado en Y y de radio R, que está contenido en este de acá, ¿no? Es como que la analogía para que se vea claro, ¿no? Ok, entonces, consideremos... Changos, aquí volvió a cometer ese error del borrador. Ok. Ya queda. Un segundo, por favor. Vamos a ver. Consideremos. Estoy teniendo un poco de dificultades, pero tengan paciencia. Consideremos. A ver, un segundo, por favor. Vamos a ver. Consideremos el disco centrado Y y de radio R, ¿no? Ahora, vamos a ver que este disco está completamente contenido en este conjunto, ¿no? Y para eso basta mostrar que para cualquier elemento de este conjunto pertenece igual a este. Pues simplemente tomamos un sea, vamos a tomar un Z perteneciente al disco centrado en Y de radio R, arbitrario. Vamos a tomar cualquier punto de este conjunto, ¿no? Entonces veamos, como Z pertenece a este disco, de la definición de acá, se sigue que la distancia de Z a Y es menor que R. Pero R, ¿quién es? ¿Cómo lo definimos? Como epsilon menos la distancia de X a Y, ¿verdad? Hay un segundo, por favor. Ok, ahí está. Ahora, jugamos un poco con esto, simplemente es despejar. Vemos que la distancia de Z a Y más la distancia de X a Y es menor que epsilon. Pero usando la desigualdad triangular, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto no es más que la distancia de X a Z, ¿no es así? Ahora, veamos lo siguiente. Entonces se sigue que la distancia de X a Z es menor que epsilon, ¿no? A esto llegamos. Entonces, claramente Z es elemento de Rn, ¿no? Y además la distancia de X a Z es menor que epsilon. Entonces, veamos que Z pertenece al disco centrado en X y de radio epsilon. Pero como Z fue arbitrario en el disco centrado en Y y radio R, si se cumple para uno que fue arbitrario, se cumple para todos. Por lo cual, el disco centrado en Y de radio R está contenido en el disco centrado en X y de radio epsilon. Y esto era lo que queríamos mostrar. Consecuentemente, disco centrado en X y de radio epsilon es un conjunto abierto, ¿no? Conjunto abierto. Ok, bueno, quiero hacer algunas observaciones. Cuando definí aquí el disco, debí de haber dicho que se define el disco abierto centrado en X y radio epsilon como, y lo mismo que puse acá, ¿no? Pero no quise decir que era abierto para no preconceder o dar la idea de que íbamos a demostrar que era abierto. Pero sí, en realidad se define esto como el disco abierto. Y se define, bueno, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Bueno, espero que haya quedado claro esto de acá. Vamos a ver. Voy a intentar borrar esto de aquí. Y voy a definir lo que es el disco cerrado. Ya para acabar. Nuevamente. Definición. Un segundo. Vamos a ver vamos a definir definición. Aquí me equivoqué. Ok.
es definición. Nuevamente lo mismo, tomamos un x en Rn, bueno, lo voy a escribir para que se vea, sea x perteneciente a Rn y epsilon mayor que 0, definimos el disco cerrado, un segundo por favor, el disco cerrado, centrado en x y de radio epsilon, denotado, lo vamos a anotar así, denotado por disco, y aquí una barrita, centrado en x y de radio epsilon, como, y es correcto, centrado en x y de radio epsilon, como el conjunto de las y en Rn, tales que la distancia de x a y va a ser menor o igual que epsilon. Es lo único que distingue al disco abierto con el cerrado, que incluye esto. Y bueno, solo para dar un pequeño spoiler, pues vimos que hay conjuntos abiertos, entonces si hay abiertos está superpuesta, hay cerrados. Entonces ya luego daremos la definición de que es un conjunto cerrado y mostraremos que este efectivamente, en efecto, es un conjunto cerrado. Bueno, sin más, también quisiera añadir que durante todo el curso vamos a trabajar con puros conjuntos abiertos. Y en algunos casos aprovecharemos la topología de Rn y trabajar la topología de Rn y también aprovecharemos la estructura de espacio métrico que tiene de por sí sola Rn para demostrar algunos resultados que en casos generales no son válidos. Y bueno, pues sin más, espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejar un comentario abajo y yo con gusto los leo. Muchas gracias.